corazón. Y va a destruir la paz, ¿verdad? Debemos de ser quienes somos. Amén. Y no pretender ser como otra persona, que de repente por ahí nosotros decimos, ¿cómo me gustaría ser como él? Bueno, cada uno, ¿verdad? Es como es. Amén. Gloria a Dios. Y como decíamos los otros días, Dios no nos cortó como galletita. Somos todos distintos, diferentes, pero todos necesarios e importantes a los ojos de Dios. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y Dios no hace excepción de personas. Gloria a Dios. Otra de las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje es que es sobre el verdadero significado de la amistad y la lealtad. Como decíamos, Jonathan, siendo el príncipe heredero, tenía razones humanas para envidiar a David. Sin embargo, eligió amarlo y apoyarlo y entregarle sus propias ropas y armas. El verdadero amor y la amistad bíblica no buscan el beneficio propio ni compiten. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más aprendemos? De la prudencia ante la injusticia y la adversidad. Fíjense que David se conducía como prudentemente, dice el verso 14 y el verso 30. La conducta de David, a pesar de los ataques directos de Saúl, vio quien intentó en una oportunidad matarlo. Él le tiró una lanza y de las trampas matrimoniales, ¿se acuerda? Que David, que le hizo Saúl a David con las hijas de él. Aunque él le hizo trampas, ¿verdad? Para hacerlo caer a David, David no tomó represalia ni se quejó. Es importante entonces esta enseñanza que podemos sacar de acá de ser prudentes ante la injusticia y ante la adversidad. Cuando enfrentemos ataques injustos, que vaya que a veces puede ser que enfrentemos, nuestra mejor defensa es la integridad y la sabiduría. Mantener una conducta recta en tiempos de crisis va a desarmar a los planes de nuestros oponentes. Amén. Capítulo 19. Jonathan intercede por David. Mical, la esposa de David, lo ayuda a escapar. Dios lo protege a David. Verso 18 del capítulo 19. David va en busca de Samuel. David huye porque Saúl lo viene persiguiendo y va en busca de Samuel, del profeta, del sacerdote, del juez. Huye a buscar refugio con Samuel. Verso 18. Y Saúl envía mensajeros armados, ¿verdad?, para capturarlo a David. Envía 3 veces, pero al llegar el Espíritu de Dios desciende sobre ellos y comienzan a profetizar. Finalmente el propio Saúl va personalmente y experimenta el mismo toque de Dios. Sin embargo, hermano, Saúl no cambió. Aunque Dios lo tocó, ¿verdad? Saúl no cambió. ¿Qué aprendemos? Que los hombres de Dios, tanto los varones como las mujeres, ¿no?, acuden a otros hombres, los hombres a los hombres, ¿verdad?, y las mujeres a las mujeres de Dios en tiempos de aflicción, ¿verdad?, para que nos ayuden en oración o dándonos una palabra. Y aprendemos que Dios protege a sus hijos, mientras que Dios mantuvo a Saúl postrado, porque dice que cayó en tierra Saúl, David escapó de la presencia de Saúl. En el capítulo 20
Habla sobre la amistad y el pacto de lealtad entre David y Jonathan, que ya habíamos visto. David ahora busca a Jonathan. Primero buscó a Samuel, ¿vio? Ahora busca a Jonathan para averiguar por qué Saúl quería matarlo. Y bueno, propusieron una prueba para saber si David estaba en peligro o no. Aparentemente, Jonathan no sabía de los intentos continuos de su padre contra David. David, ¿cuál era la prueba? Bueno, David, en vez de tomar su lugar en la mesa real para la fiesta mensual, David estaría ausente y la prueba era que si Saúl preguntaba por él, Jonathan le explicaría que se había ido al sacrificio anual en Belén. Esto puede haber sido cierto, aunque no hay registros bíblicos. Bueno, si fue mentira de Jonathan o de David, queda solamente registrado como un acontecimiento que Dios no aprueba. Que Dios no aprueba. Amén. Porque de aún de esto aprendemos, ¿vio? Porque de repente alguien dice, pero dijo que iba a tal lado, pero en realidad no iba. Lo dijo para engañar al otro. Pero eso no quiere decir que Dios lo apruebe. ¿Me va siguiendo? Amén. Porque a veces decimos, si está en la Biblia, hay tantas cosas que están registradas, pero solamente como historia, ¿ya? Digo, como un hecho histórico que aconteció, ¿verdad? Pero no quiere decir que Dios lo apruebe, ¿verdad? Hay muchas cosas que están registradas, ¿verdad? Pero Dios no las aprueba. Y de hecho, ¿verdad? Esas personas que actuaron de esa forma, que actuaron mal, luego pagaron las consecuencias, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y bueno, si Saúl no decía nada, esto indicaría que David estaba en paz. Mas si se enojaba, porque David no estaba, entonces Jonathan sabía que David estaba en peligro. Bueno, y Jonathan acordó con David ir al campo al tercer día para avisarle a David el resultado de la prueba, mediante una señal que ellos habían acordado de antemano. Bueno, David va a ser advertido por esa señal. Si no estaba en peligro, bueno, iba a poder volver, iba a poder ir a la mesa, a la fiesta, pero si estaba en peligro, entonces no podía ir, porque sabía que su vida corría peligro. Bueno, la primera noche de la fiesta, Saúl no dijo nada en cuanto a la ausencia de David. El segundo día se encendió su ira y acusó incluso a Jonathan, a su hijo, por su amistad con David, y le arrojó una lanza a su propio hijo. ¿Vio? No solo le arrojó una lanza a David, sino ahora a su propio hijo. Tremendo, ¿no? ¿Qué aprendemos en el capítulo 20? Bueno, aprendemos sobre la amistad, esa amistad fiel que había entre David y Jonathan. Demuestra un amor leal que supera los intereses personales e incluso el que dirán. ¿Vio? ¿Y qué más aprendemos sobre la lealtad a Dios? El pacto entre ambos, entre David y Jonathan, estaba fundamentado en la presencia de Dios y en el temor de Dios, ese temor santo y reverente. Aprendemos también sobre la protección ante la injusticia. Como Jonathan prioriza la justicia y la vida de su amigo por encima de la obediencia ciega a su padre injusto, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? Capítulo 20. Pasamos ahora al 21.
la huida de la persecución del rey Saúl. En el capítulo 19, ¿qué hizo David? Fue a ver a quién, al sacerdote, ¿a quién? A Samuel. ¿Se acuerda que lo mencionamos recién? ¿Sí? En el capítulo 20, ¿a quién buscó David? Al hijo del rey, a Jonathan. Y ahora, en el capítulo 21, va a acudir al sumo sacerdote Ahimelech. Ahimelech. Ahimelech, ¿está conmigo ahí en el capítulo 21? Ahimelech se sorprendió, le extrañó que David viajara solo. Y David le mintió a Ahimelech al decirle que estaba en una misión secreta para el rey. Demuestra nuevamente un momento de debilidad, David. Y falta, ¿sabe de qué? De fe. Falta de fe. Y ahí, estando David ahí ante Ahimelech, el sumo sacerdote, hay un testigo ahí que está mirando, ¿vio? Que se llama Doeg. ¿Vio? Nuevamente miente David. ¿Y qué dice? Hay un dicho, ¿vio? Que entre nosotros acá, por lo menos en nuestro país, que es que la mentira tiene patas que cortas, ¿vio? Y a veces pensamos que nadie nos está viendo, ¿verdad? Y puede ser que nadie nos esté viendo, pero hay uno que nos está viendo, y es Dios, ¿verdad? Y a Él no se le escapa nada, ¿verdad? A Dios no se le escapa nada. Dios sabía lo que estaba pasando. Pero aparte de eso, había una persona ahí, ¿verdad? Que se llamaba Doeg, un siervo de Saúl, fíjese, que estaba detenido delante de Jehová ahí en Nob, la ciudad que se llama Nob, ¿verdad? ¿Sabe quién era Doeg? Era un edomita que no era del pueblo de Israel, pero se había convertido a la religión del pueblo de Israel, a los hebreos. Él, naturalmente, ¿qué hizo? Observó la colaboración de Ahimelech con David. ¿Y sabe lo que hizo Doeg? Le llevó informe ¿a quién? ¿A quién le puede haber llevado informe Doeg? A Saúl. A Saúl. Y fíjese que nuevamente, ¿qué hace? ¿Qué hace David? Nuevamente miente, ¿verdad?, al sacerdote y le pide que armas. Y le dieron la espada de, ¿sabe de quién? La espada de Goliat. ¿Quién había matado a Goliat? David. Sí, pero ¿quién fue? David. El mismo David le pide arma y mire lo que le dan. El arma o la espada de Goliat. Y ¿sabe lo que hizo David? La tomó con gusto. Había tenido confianza David en el Señor para matar ¿a quién? Al gigante, ¿verdad? Pero ahora confiaba en la espada de su enemigo muerto. Tremendo, ¿no? Cuando debería lejos de buscar las armas, confiar más en qué, en que Dios lo estaba guardando, protegiendo. Tremendo. Seguimos, verso 4 y 5, ahí encontramos algo más todavía que sucede allí con Ahimelech y David, y es que en el templo o en el tabernáculo, en este caso, ¿verdad?, que es donde está el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hay allí? El pan sagrado. Ahimelech, bueno, le dice, acá lo que hay es solamente el pan sagrado, porque David le pide pan para comer él y la gente que viene con él. Y él le dice, mira, lo que hay acá solamente es el pan sagrado, el pan de la propiciación, el cual según la ley solo podían comer, ¿sabe quién? Los sacerdotes. Bueno, la pureza ritual en el Antiguo Testamento era muy importante, porque él le pregunta ahí en el versículo 4 y 5, antes de darle el pan, porque le va a dar finalmente el pan, a Ahimelech,
el sacerdote, a David le pregunta si los hombres que vienen con él son puros. En el Antiguo Testamento lo que tenía que ver con las relaciones sexuales requerían una purificación. Y Ahimelech quería asegurarse de mantener la santidad del lugar y del pan. Y David, ¿qué hace? Le confirma que sí, y usa un eufemismo, se llama, es una palabra, es como una metáfora, vamos a decir, de que el vaso, de verdad, está limpio. Ese eufemismo que él usa es para dar a entender que el cuerpo, porque se refiere al cuerpo, ¿verdad?, está limpio. Es que están listos y limpios para comer del pan. ¿Cuál es el significado de todo esto, el principio espiritual? ¿Qué es lo que aprendemos de todo esto? Que la misericordia, hermano, está por sobre el ritual. El sacerdote en este caso prioriza la vida y la necesidad humana de David por encima de una regla ceremonial estricta. En este caso, lo más importante que era la vida de ellos, ¿verdad? Porque si no se alimentan, ¿verdad? Van a desmayar de hambre. Más tarde, Jesús, en el Nuevo Testamento, usa este mismo evento, este mismo incidente, para enseñar que las necesidades de misericordia y sustento del ser humano tienen prioridad sobre el cumplimiento rígido de las formas religiosas. Esto está en Mateo capítulo 12, Marcos 2, Lucas 6. Jesús usa este incidente para defender, ¿sabe a quién? A sus discípulos, quienes eran criticados por los fariseos, por una secta de los días de Jesús, por arrancar y comer espigas de trigo en el día de reposo. ¿Entiende? ¿Verdad? Bueno, los fariseos eran muy estrictos también con el tema de la ley, ¿verdad? Y querían, y los juzgaban a los discípulos, ¿verdad? Por eso, porque querían comer justamente un día de reposo. Pero Jesús hace mención de lo que pasó ese día con David, y dando nuevamente, dejando en claro que por encima de los ritos, ¿verdad?, está la misericordia. Verso 10 al 15, allí encontramos a David que salió de Israel, ¿verdad?, y huyó a la ciudad de Gat. ¿Y sabe cuál era la ciudad de Gat? El pueblo natal, ¿sabe de quién? De Goliat. Buscó refugio entre los enemigos del pueblo de Dios. Cuando los filisteos llegaron a sospechar de él, se vio forzado, ¿sabe?, a hacer qué, David? A hacerse el loco, para salvar su vida. ¿Y sabe lo que hacía? Dejaba correr la saliva por su barba. Una falsa locura. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Vio? Pero como decíamos anteriormente, a Dios no se le escapa nada, ¿vio? ¿Y sabe lo que dice Aquís, que es el rey de Gat? ¿Acaso, dice, me faltan locos para que hayáis traído a este para que se haga loco delante de mí? Eso es lo que encontramos en el capítulo 21, ¿verdad? Gloria a Dios. El tema de la huida de David, de la persecución del rey entonces Saúl. Vamos a ir al capítulo 22. Lo más importante que podemos aprender del capítulo 21 es que delante de los ojos de Dios todas las cosas están desnudas, están descubiertas. Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? No hay nada que a Dios se le escape.
¿verdad? Por más que uno quisiera ocultarse ante los ojos de Dios, las cosas están desnudas, descubiertas, Él las sabe, ¿verdad? 1 Samuel 22, ahí encontramos el tema sería el refugio. Verso 1 dice que sus hermanos y toda la casa de su padre vinieron allí a él, dice, y también muchos otros acudieron a él. Y bueno, creo que esto también lo vimos el otro día, que acudieron a David los oprimidos, acudieron a David los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Nuestra condición actual de dolor que podamos estar pasando, yo qué sé, de amargura, ¿verdad? De deuda, lo que sea, ¿no? Que estemos pasando, no define nuestro destino final. Dios se especializa en tomar lo que el mundo descarta para transformarlo en algo valioso. Toda esta gente que acudió a David eran personas que estaban, digamos, fracasadas, considerados marginados, fracasados, rechazados por el sistema del rey Saúl. Sin embargo, al acudir a David, su condición cambió. Nosotros también, cuando acudimos a Jesús, nuestra condición cambió. Hoy somos nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué acudieron a David? Porque acudieron porque creían que David era el rey señalado por Dios, que tenía el derecho de gobernar sobre ellos. Así como nosotros hemos venido a Jesús porque creemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Acudieron porque se decidieron por Él, como nosotros también nos hemos decidido por Jesús. Hoy también, ¿verdad? La gente oye de Jesús como el Salvador, como el Rey, ¿verdad? Porque eso es lo que predicamos cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? Pero no se deciden, ¿verdad? Por Jesús. Hay que decidirse. El tema es que hay que decidirse por Él, como nos hemos decidido nosotros. El Señor todavía sigue llamando. Dice que el que a Él viene, que dice la palabra de Dios, Él no le echa fuera. Acudieron porque estaban dispuestos a someterse a Él como Rey. Así como nosotros estamos dispuestos a someternos a Jesús como Rey y Señor de nuestra vida. Amén. No solo como el Salvador, porque eso sí, muchas veces decimos como mi Salvador, porque nos conviene, ¿verdad? Porque nadie quiere ir al infierno, queremos ser salvos, pero también es importante que no solo sea nuestro Salvador, sino también el Señor de nuestra vida, es decir, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Quién nos gobierna? Amén. Gloria a Dios. Bueno, David vino a ser para ellos el jefe, el conductor, el protector, ¿verdad? Vino a ser para ellos también como una recompensa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así como nosotros, ¿verdad? El Señor ha venido a ser para nosotros nuestra recompensa. Gloria a Dios. David es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, o una ilustración de Cristo, o apunta a Cristo. Escogido por Dios, David, y ungido para su obra, así como Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Con David implicaba sufrir, pero también implicaba que estar seguro. Gloria a Dios. Nosotros también en Cristo hemos encontrado refugio. Con Él estamos a salvo de la ira venidera. Gloria a Dios. Dice que Él es la sombra de gran peñasco, dice Isaías. Y dice que Él llevó nuestros pecados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén.
Él también llevó la maldición de la ley. Dice que Él fue hecho por nosotros maldición. El poder del pecado, dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Gloria a Dios. Él nos liberó también, Jesús, mire todo lo que hemos encontrado en Cristo, por estar ahora en Cristo. Nos liberó del temor al hombre o del hombre, nos liberó de nuestras preocupaciones, nos proveyó para nuestro tiempo diario, nuestra vida, nuestro peregrinar. Gloria a Dios, aún nos salvó del temor a la muerte. Y como decíamos, nos invita a venir a Él, a descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios. Seguimos en el capítulo 22. Gloria a Dios. El verso 1 dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y en este lugar fue donde llegaron toda esta gente marginada que mencionábamos anteriormente, los endeudados, los que estaban sufriendo. Toda esa gente llegó allí donde estaba él, en esa cueva. Verso 3. Dice, y fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dice la palabra de Dios en el verso 5, dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, dice, anda y vete a tierra de Judá, porque se había ido a otra tierra que no era la de Israel, ¿verdad? A la tierra de los moabitas. Y entonces un profeta de Dios, Gad, le dice que no, que se vuelva a Israel. En el verso 6, Saúl acusa a los benjamitas y a sus siervos de conspiración contra su vida, ¿verdad? Seguía, ¿cómo seguía Saúl? Paranoico, irracional, ¿verdad? Y sabe que en ese momento que lo acusa a la tribu de Benjamín, a los benjamitas, ¿quién era el que estaba allí? El que estaba en el templo, ¿se acuerda? El que estaba en el templo cuando David fue al templo a consultar al sacerdote, a Ahimelech, ¿verdad? Y que Ahimelech le dio pan y que le dio la espada y que, bueno, estaba Doeg, justamente, que había estado justo cuando David estaba en el templo, o en el tabernáculo, mejor dicho, el tabernáculo, ¿verdad? Porque todavía el templo no había sido hecho. Le había ido con el cuento a Saúl, que lo había visto a David con Ahimelech, el sacerdote. Y ahora Doeg, cuando escucha esto de que Saúl está acusando a los benjamitas, edomita, queriendo quedar bien con él, con el rey, le dice que Ahimelech, el sacerdote, había socorrido ¿a quién? A David, dándole provisiones y consultando por él a Jehová. Este es el que estaba presente, ¿se acuerdan? En el capítulo 21. Bueno, ¿qué hace Saúl? Saúl va y consulta al rey. Perdón, Ahimelech es consultado por el rey. Saúl va y consulta a Ahimelech. Y Ahimelech le cita la lealtad de David. Le dice que David es leal con él. Pero Saúl no quiere saber nada de David, ni quiere entrar en razón. Y David, Saúl, ¿verdad? Quiere matar a los sacerdotes. Y la guardia de Saúl se niega. Y Doeg, ¿verdad? El edomita, ¿qué hizo para congraciarse con Saúl? Mató a 85 sacerdotes y además atacó a Nob, la ciudad de Ahimelech. Dice que solo Abiatar sobrevivió y huyó
tras David, avisándole. Y dice que Abiatar se quedó con David y sirvió como sumo sacerdote hasta ser quitado del puesto por Salomón en Primera de Reyes. Vamos a ver esto, capítulo 2, verso 27. Y creo que esto también lo vimos los otros días. En cierto sentido, la muerte de los sacerdotes era resultado, ¿sabe de qué? De las mentiras y maquinaciones de David. Dice el verso 22, dice: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre, le dice a Abiatar. Le dijo David a Abiatar. Porque ¿qué había pasado? David no le había dicho la verdad a Ahimelech, que él venía huyendo, ¿verdad? Pero en otro sentido era juicio de Dios sobre la casa de Elí. ¿Se acuerda que Dios había dicho que Elí era el sacerdote en los días que Samuel, ¿se acuerda?, fue llevado al templo? ¿Se acuerda que Samuel era el hijo de Ana? Ana no podía tener hijos y Dios le dio un hijo, y el hijo que Dios le dio, porque ella lo había prometido, se lo dedicó ¿a quién? Al Señor. Y lo llevó al templo siendo chico y creció en el templo siendo Elí el sumo sacerdote, ¿verdad? Y ya Dios había dicho en el capítulo 2, verso 31, en el capítulo 3, verso 11, que la casa de Elí iba a ser destruida. Así que en cierto sentido era juicio de Dios sobre la casa de Elí, pero Saúl también, Saúl mismo tiene que llevar la mayor parte de la culpa por la matanza de los sacerdotes, puesto que él la ordenó. Él la ordenó. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a mirar el capítulo 23. Capítulo 23, la traición de Keila y la protección divina. Verso 1 del capítulo 23, dieron aviso a David diciendo que la ciudad de Keila estaba siendo atacada por los filisteos. Verso 2, David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? ¿Y Jehová qué hizo? Respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Libró al pueblo y capturó una gran cantidad de ganado. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila, dice el verso 7. Verso 10. David consultó a Jehová nuevamente y Jehová guía sus pasos. ¿Qué había habido ahí? Oración, ¿verdad? Oración. Consultó David respecto a si tenía que ir o no, y Dios le contestó que sí. Ahora nuevamente consultó a Dios, ¿verdad? Y nuevamente Dios lo guía en sus pasos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca, verso 15, de su vida, huyeron al desierto de Sif, porque Dios lo guía sus pasos a huir, a esconderse de Saúl. Entonces se levantó Jonatán, el hijo de Saúl, y vino a David. ¿Y qué hizo? Y fortaleció su mano en Dios. En otras palabras, le animó en el Señor. Qué ministerio tan necesario hoy en día en la iglesia, ¿verdad? Hermanos y hermanas que fortalezcan los brazos de otros hermanos. Amén. Que podamos alentar, animar, ¿verdad? Consolar, fortalecer a otros hermanos que son parte del cuerpo de Cristo. Que no seamos críticos, que no seamos ásperos. ¿Me va siguiendo? Que seamos personas que le den para adelante a otros para que también sigan, avancen, no se queden. Gloria a Dios. La iglesia
necesita esos hermanos o esos instrumentos, ¿verdad? Que fortalecen las manos de sus hermanos. Sabe que una palabra dicha a tiempo trae ánimo al que la recibe. Amén. Pero una palabra de ánimo, por supuesto, ¿no? Gloria a Dios. Una palabra que el valiente, gloria a Dios. ¿Cuánta gente está esperando, verdad? Una palabra de ánimo. Gloria a Dios. ¿Qué aprendemos en el capítulo 23? La importancia de consultar a Dios antes de actuar. David no confió en su propio juicio, consultó a Dios antes de ir a Keila, verso 2, y volvió a consultar en el verso 3 cuando sus hombres tuvieron miedo, el verso 3, verso 4, y cuando fue traicionado por los vecinos de Zip y los de Keila, ¿qué hizo David? Consultó a Dios, ¿verdad? Así como nosotros también debemos de buscar en cada decisión importante la guía de ¿quién? Del Señor. ¿Cómo la buscamos? Orando, consultando al Señor. Amén. Lo otro que aprendemos en este pasaje es que hacer lo correcto no garantiza la gratitud humana. Fíjense que David fue a liberarlos, a pelear por ellos, arriesgó su vida para salvar a Keila, a la ciudad ahí, pero los ciudadanos de Keila planearon ¿qué? Entregarlo ¿a quién? A Saúl, verso 11 y 12. Tremendo, ¿no? Pero aún así, ¿qué hizo David? Prefirió obedecer a Dios. Prefirió obedecer a Dios. Nosotros también debemos ser obedientes ¿a quién? Al Señor. No esperando aplausos o reconocimiento de los hombres. Amén. Vamos a visitar a alguien, ¿verdad? Y bueno, no espere que lo aplaudan. No le espere que le den las gracias. Capaz que usted, Dios, dice, no, ni me dijo no me dio ni las gracias. ¿Verdad? Pero usted lo hizo de corazón, como para el Señor, como dice Colosenses, capítulo 3, verso 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo ¿de qué? De corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y Él paga, cuidado, Él paga bien. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué más aprendemos? Que Dios provee amigos para sostenernos en la crisis. Jonathan, ¿qué hizo? Buscó a David en el desierto. En el desierto de nuestra vida, Dios siempre pone a alguien. Dios siempre pone amigos para que nos sostengan o nos levanten los brazos. Gloria a Dios. Seamos nosotros también esos instrumentos, ¿no? Para otros. ¿Verdad? Cuando estemos bien y veamos que hay alguien que no anda muy bien, levantémosle sus brazos, es decir, con oración, con aliento, con ánimo, con esa palmadita de cariño, de amor. Amén, avanza, sigue. El Señor te ama, nosotros también. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Bendito sea el Señor. ¿Qué hizo Jonathan? No le ofreció soluciones falsas ni armas. ¿Sabe lo único que hizo? Fortaleció las manos de David en Dios. Un verdadero amigo, porque en la iglesia también somos hermanos, pero también podemos ser amigos, ¿verdad? ¿Sabe qué hace un verdadero amigo? Te acerca más a Dios en tus momentos más oscuros. Amén. No se aparte de aquellos que se han quedado. Acérquesele con amor, con cariño, no los rete, ¿no? Porque es peor. Pero acérquese, dígale, dele un abrazo, dígale, te amo hermano, o te amo hermana en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar juntos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y sigamos juntos y avancemos, porque el Señor pronto viene. Amén.
Gloria a Dios. ¿Qué más aprendemos? Que la protección de Dios es perfecta y oportuna. Saúl tenía a David completamente rodeado, porque fíjese que los de Keila, ¿qué hicieron los bandidos de Keila? ¿Qué hicieron? Los libró David, y ellos ¿qué hicieron? Le chusmearon a Saúl que estaba ahí. Vio qué tremendo, ¿no? Y qué ingratos, como decíamos anteriormente, ¿no? Qué ingratos. ¿Y qué hizo Saúl cuando se enteró? Rodeó a donde estaba David. Lo rodeó completamente. Y la captura de David parecía como inminente e inevitable. Ya está, lo van a agarrar. Lo van a agarrar a David. Pero ¿sabe lo que pasa? Dios interviene, porque Dios siempre interviene. Amén. Aunque nos parezca que no, pero Dios siempre interviene. Y sabe que hizo que una invasión, verso 27 del capítulo 23, una invasión filistea inesperada, obligó, ¿sabe qué? A Saúl a retirarse, porque le avisaron, están por invadirnos. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo Saúl? Pegó la retirada. ¿Y Dios salvó a quién? A David. A David. Amén. Dios controla todas las cosas. ¿Sabía? Porque Él es ¿qué? Soberano. Amén. Dios es soberano. Y libra a sus hijos, a usted y a mí, aún ¿sabe qué? En el último segundo. En el último segundo. Pero te libra. Amén. Gloria a Dios. ¿Está contento? Amén. Yo no lo cambio al Señor por nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Seguimos. Un poquito más. Capítulo 24. Acá encontramos un tema que es la misericordia o el perdón. Sabe que Saúl, el rey, es perdonado por David. Verso 1 al 7 ahí, Saúl volvió a la búsqueda de David, porque vio que se le apartaba un poco Saúl y parecía que le daba una tregua a David y otra vez. ¿Vio? Es como las luchas, ¿vio? Que usted a veces pasa, ¿vio? Usted dice, aflojó, pero al rato otra vez. Y es así, ¿vio? Porque si no, no tendríamos victoria. Para tener victoria, ¿qué tenemos que tener? Lucha. Ah, no nos gusta, ¿no? Pero es así. Gloria a Dios. ¿Vio? Porque no hay victoria si no hay lucha, hermano. Es así. Saúl volvió a la búsqueda de David y entró en una de las cuevas donde estaba David. Entró, dice la palabra de Dios, para aliviarse. ¿Sabe que es? Para ir al baño. Pero la cueva que escogió, como decíamos, no estaba vacía. Estaba el hombre que él buscaba. Mire usted qué cosa, ¿no? Estaba David. Y ahí David, teniendo oportunidad de vengarse de Saúl y tomar el reino por la fuerza, porque total ya Dios lo había levantado, ¿vio? Ya Dios dijo, David va a ser el próximo rey. Prefirió, ¿sabe qué? No hacerlo, porque Dios no le había dado esa orden. Qué tremendo, ¿no? Es oír a Dios, ¿verdad? Y obedecer a Dios. David estaba dispuesto a esperar el tiempo y el método escogido por Dios. ¿Sabe lo que hizo? Cortó la orilla del manto de Saúl, y aún así, cortando la orilla del manto de Saúl, tuvo remordimiento de conciencia. David sabía que mientras Dios no lo sacara, no lo sacara del trono a Saúl, él era el ungido como rey y tenía que respetarlo como tal. Verso 8 al 15, habiendo salido Saúl de la cueva, allí donde estaba también David, más al fondo, ¿vio? David también se levantó y dio voces detrás de Saúl.
Y se postró rostro en tierra y le mostró el trozo de tela que él le había cortado, ¿vio? Esto probó a Saúl que David no tenía intenciones de usurpar el trono, de usurpar el trono por la fuerza, sino que actuaba con integridad. Mire usted, como que de repente se le abrieron los ojos a Saúl. Al ver la lealtad a Saúl de David, dice, mire lo que hace, lloró y reconoció su error y admitió que David llegaría a ser el rey. Qué cosa, ¿no? Tremendo, ¿no? Mire, ¿qué aprendemos acá en el capítulo 24? Este capítulo nos enseña, primero, la paciencia, a tener paciencia y a ser íntegros. David, teniendo la oportunidad perfecta para asesinar a Saúl y terminar con el exilio, porque, en fin, al final, Saúl, ¿qué era lo que estaba haciendo? Huyendo, ¿verdad? Para terminar con eso de andar huyendo, podía haberlo matado. Pero ¿qué hace David? Decide perdonarle la vida. Él prefiere dejar su futuro en las manos ¿de quién? De Dios. De Dios. Nuestro futuro también está en las manos de Dios. Y hay que dejarlo en las manos de Dios. Esto nos enseña paciencia e integridad. A ser pacientes e íntegros. Gloria a Dios. ¿Qué más? El respeto por la autoridad. David reconoció a Saúl como el ungido de Jehová. Esto nos enseña a respetar el cargo y la autoridad de nuestros líderes, incluso cuando actúan incorrectamente, confiando en que Dios es el juez supremo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? El valor de la conciencia. Verso 4 y 5. Cuando David solo le cortó un pedazo del manto a Saúl, ¿qué sintió su corazón? Remordimiento. Le remordió el corazón. Esto refleja un corazón que sensible y moldeable a la voz de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros también tener un corazón que sensible, hermano. Amén. A la voz de Dios y moldeable. Amén. El corazón, no podemos permitir que se nos endurezca. No se endurezca usted por nada, ¿no? Amén. Para el Señor siempre manténgase humilde, sensible, atento a oír su voz. Tengamos un corazón moldeable, que Dios pueda trabajar como el alfarero trabaja el barro. Gloria a Dios, él estuvo dispuesto, mire usted qué tremendo David, ¿no? A corregir el rumbo, porque eso es lo que hace un corazón sensible y moldeable, ¿verdad? Que está dispuesto a oír la voz. Corrige el rumbo rápidamente. Si usted ve que va mal, corríjase rápidamente. Amén. Si vemos que vamos mal, corrijámonos rápidamente. No nos deslicemos. No nos dejemos ir. ¿Verdad? Gloria a Dios. No sé si el pastor está de acuerdo allá, pero es así. Gloria a Dios, ¿no, hermano? ¿Qué más aprendemos? A devolver, escuche, bien, ¿por qué? Por mal. Ah, que si a mí me las hacen, me las pagan, ¿eh? ¿Cuántos hay de esos? No levante la mano, ¿no? Pero, ¿verdad que cuántas veces yo? A mí me la hiciste, me la pagás. A pesar de la hostilidad de Saúl, porque no es fácil lo que estaba viviendo con Saúl. Saúl lo quería matar, le hizo trampas con las hijas. Al final una de ellas se quedó con él, porque lo amaba, ¿vio? Pero la otra se la dio a la primera que le iba a dar, se la dio a otro, ¿vio? Pero Mical se quedó y él lo mandó a la guerra para ver si lo mataban. Bueno, a pesar de la hostilidad de Saúl, David demostró con pruebas, ¿verdad? Cuando el pedazo de manto, que no tenía intenciones de dañarlo. Esta actitud logró conmover a Saúl, quien reconoció la justicia y la bondad de David.
Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. Bueno, capítulo 25, capaz que en 2 minutos, capaz que lo vemos rápido. Acá encontramos el tema de la prudencia, a ser prudentes. ¿Vio? Gloria a Dios. Acá encontramos en el capítulo 25 a David y a Abigail y a Nabal. Hay 3 personajes en este capítulo. David, 3 personajes importantes o principales, ¿vio? David, Abigail y Nabal. Verso 1, murió Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel, quien fue el último juez de Israel, el profeta, quien fue profeta y quien fue sacerdote, murió y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Versículo 2 al 12, bueno, ahí encontramos la petición de David. En el verso 8 dice, te ruego que des de lo que tuvieres a mano, dice el verso 8. Le pide a Nabal, manda unos muchachos, hay una comitiva, ¿va? Y va a una estancia por allá y le pide para su gente, David le pide alimento. ¿Vio? ¿Cuál era la razón de pedirle alimento? Verso 16. David y sus hombres habían sido como un muro protector para los pastores de Nabal, tanto de noche como de día, mientras guardaban sus ovejas por los montes del Carmel. Y entonces era una petición de alimento razonable, ¿verdad? Porque David con su gente había ayudado a la gente, a los pastores, aquellos que estaban cuidando el ganado, de este hombre, Nabal. Verso 5, bueno, envió David, dice, 10 jóvenes, y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre como que va de parte mía. Los mandó como embajadores, ¿vio? De David. Como nosotros, que somos embajadores ¿de quién? ¿De quién somos embajadores? De Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ellos fueron enviados en el nombre de David. Nosotros hemos sido enviados en el nombre de nuestro Señor. Amén. Como dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué pasó? Este hombre los menospreció, Nabal los menospreció a ellos. Así como pasa a veces con nosotros, ¿no? Como dice Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, pero el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Dice que vinieron, verso 6, con un mensaje de paz, estos muchachos, ¿vio? A Nabal. Y esta paz es la paz como la que proclamamos nosotros, la del Evangelio, es triple. La paz sea para ti, la paz sea para tu familia, la paz sea para cuantos tú tienes. Esa es la paz que nosotros también predicamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué pasó con Nabal? Nabal era una persona insensata. Rechazó la demanda de David. Y les dice burlándose, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? El verso 10, ¿vio? ¿Tiene el verso 10 ahí? Del capítulo 25. Así como Faraón, ¿se acuerda de Faraón que lo vimos en Éxodo, en el libro de Éxodo? ¿Qué hizo Faraón? También se jactaba de su desconocimiento y le decía a Moisés y a Aarón, ¿se acuerda? ¿Y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y este hombre dice, ¿quién es David para que yo les dé alimento, para que yo les reciba? Bueno, los mensajeros se callan, regresan con aquel que los envió, con David. Se ve su insensatez en este hombre. Vivía para agradarse a sí mismo. Verso 36 dice, he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey.
¿Lo encontró el texto? Y se hallaba completamente ebrio, dice. Pero siempre vio que al lado de una persona de estas características, siempre hay alguna otra persona que es prudente y sabia, ¿no? Y allí estaba la mujer de Nabal, Abigail. Dice el verso 3, era aquella mujer de buen entendimiento. Y verso 18, apresuró pues Abigail y tomó, dice, y cayó delante de David sobre su cara, postrándose a tierra. Dice, y se puso a su disposición inmediatamente, verso 18, dice, se apresuró a cumplir con las demandas hechas por David por medio de sus siervos. Verso 28, creyó que Dios estaba con David, dice, y yo te ruego, le dice ella, que perdones a tu sierva esta ofensa. Ella intercede por quién? Por su esposo, por Nabal. ¿Vio? Y aunque no vio a los mensajeros enviados por él, verso 25, porque ella no estaba cuando Nabal recibió a los mensajeros, su buen entendimiento la llevó a obedecer. ¿Verdad? Y rogó con fervor por su marido, verso 25. Dice, no hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Rogó por sí misma, pero también rogó por su marido, sabiendo que en manos de David había poder de vida y muerte. Nosotros también debemos de orar por los que todavía no conocen al Señor. Amén. Para que crean, para que conozcan al Señor y sean ¿qué? Salvos. Acá vemos una esposa orando por su esposo, ¿no? o intercediendo ante David por su esposo. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, de repente tienen su esposo que no es cristiano? Intercedan por él, oren por él, bendíganlo, amén. Y si al revés, un varón, ore por su esposa, oren por sus hijos, oremos por nuestros hijos, intercedamos por ellos para que se encuentren con el Señor. Gloria a Dios. Esta mujer, verso 37, testificó con mucho valor. Verso 37 dice que por la mañana le refirió su mujer, Abigail, a Nabal, su esposo, estas cosas que había pasado, que habían ocurrido, ¿verdad? ¿Qué había ocasionado él? Porque él, ¿sabe lo que había ocasionado Nabal? Que David iba a venir, porque usted puede leer el pasaje, David iba a venir y lo iba a matar, a él y a toda su casa. Y dice que cuando ella le contó lo que iba a hacer David, ¿vio? Dice que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, Nabal. En otras palabras, el corazón era duro, como una piedra. Tremendo, ¿no? Ahora, los resultados de Abigail al haberse apresurado y ir a ver a David, ¿sabe qué hizo? Hizo que David recapacitara y bendijera a Dios y a Abigail por apartarlo de cometer ¿qué? Pecado. Y para con Nabal, bueno, hubo un juicio divino. Cuando Abigail volvió y le contó a Nabal lo ocurrido, quedó como piedra y 10 días después, ¿qué pasó? Murió. ¿Qué aprendemos si ya terminamos con esto? El peligro de la ira impulsiva. Verso 13. David reaccionó con violencia ante un insulto personal, olvidando que la venganza pertenece ¿a quién? A Dios. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir ¿qué? El furor. Tremendo, ¿no? Y el valor de ser un pacificador. Abigail intercedió con rapidez, con generosidad y palabra sabia para detener una destrucción inminente. ¿Qué dice Mateo? Y termino con esto, 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.